Cultivo de bacterias. Para cada cultivo se asigna un color. Para el cultivo que recibe luz directa tendrá el color blanco y para el cultivo que tiene sombra tendrá un color rojo. En el transcurso de los primeros días de cultivo se observaron pequeñas burbujas aparecer, por lo cual se hizo una hipótesis de que aquellas burbujas podrían ser las bacterias, ya que fueron las primeras que salieron en el cultivo que llevaba luz directa. Las observaciones del día 2 para el cultivo que llevaba sombra tuvo una variación, puesto que aparecieron dos puntos negros, a lo cual personalmente se clasificó como otro tipo de bacteria. En este cultivo de la sombra los cambios se empezaron a notar un poco más drásticos, ya que al tercer día ya habían dos manchas en la superficie que se podía apreciar como una pelusa, y haciendo una pequeña investigación se presentó una pequeña confusión, puesto que se dedujo que en dicho cultivo se había generado diferentes tipos de bacterias, puesto que una de ellas tenía las manchas, parecían hongos por su color y su textura, y el punto se asimilaba más a una bacteria por una investigación de ellas que se hizo. Del día 3 al 10 en el cultivo de la sombra se mantuvo intacto, lo único que variaba era la cantidad de burbujas y la tonalidad de las manchas. Por otro lado, en el cultivo que recibía luz directa varió en burbujas y diminutos puntos blancos. Lo único que carecía eran las burbujas, las cuales tomaban ciertas formas. Unas tenían formas de cilindros y otras algo largas, por lo cual podrían estar en la clasificación de bacterias cocos, las cuales su forma son más o menos esféricas, y las otras bacterias podrían ser bacilos, puesto que se apareció una alargada y con curva y se dedujo así. También pasó algo sorprendente, y fue que del día 7 al 8 apareció una mancha por toda la superficie en el cultivo de la luz, y quedó en duda, puesto que salió de la noche a la mañana. Se hizo cierta investigación, pero surgió una gran preocupación, puesto que esa mancha que salió parecía mucho a un cultivo de hongos, por lo cual causó cierta confusión, pero por dentro aún crecían las burbujas con formas y seguía su proceso normal de crecimiento, pero ahora con una mancha encima. Del día 8 al 10 no hubo cambio alguno, solo varió el crecimiento de las burbujas y el tono más fuerte de dicha mancha que salió en la superficie. Experimentación. Gracias a la gelatina con azúcar, el cultivo de bacterias dio provecho, puesto que las bacterias necesitan alimento para crecer, por ende la gelatina y el azúcar les sirven de alimento para reproducirse y crear su colonia de bacterias. Por otro lado, en el cultivo de la luz, influyó mucho esta en la reproducción de las bacterias, puesto que cada día que pasaba y recibía la luz solar aumentaba la cantidad de bacterias, y es tanto así que apareció un drástico cambio en el cultivo. La medida de las bacterias fue captada a través de un papel milimetrado que cumplía la función de poder tener el registro de qué tanto crecía la bacteria, con ayuda de los cuadros que posee dicho papel. Y esto fue el cultivo de bacterias y sus observaciones con sus respectivas experimentaciones.